A medida que avanzaban en la búsqueda, los vecinos se encontraban con diversos obstáculos y peligros. El primer símbolo, el del fuego, estaba en la puerta de la casa de doña Florinda. Al acercarse, vieron que la puerta estaba envuelta en llamas. El profesor Girafales les dijo que tenían que atravesar el fuego para llegar al siguiente símbolo. ¿Atravesar el fuego? ¿Está loco, profesor?, exclamó don Ramón. No hay otra opción, don Ramón. Es parte de la prueba, respondió el profesor Girafales. ¿Y cómo vamos a hacer eso, profesor? ¿Cómo vamos a pasar por el fuego sin quemarnos?, preguntó doña Florinda. Con cuidado, doña Florinda. Con mucho cuidado, respondió el profesor Girafales. Los vecinos se armaron de valor y se dispusieron a cruzar la puerta en llamas. El profesor Girafales les dijo que se cubrieran con mantas mojadas y que corrieran lo más rápido posible. Uno a uno, fueron pasando por el fuego, sintiendo el calor abrasador en sus cuerpos. Algunos sufrieron quemaduras leves, pero lograron llegar al otro lado. Lo logramos. Lo logramos, gritó Kiko, aliviado. Sí, lo logramos. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer, dijo el profesor Girafales. El segundo símbolo, el del agua, estaba en la fuente del patio. Al acercarse, vieron que el agua estaba turbia y hedionda. El profesor Girafales les dijo que tenían que sumergirse en el agua para llegar al siguiente símbolo. ¿Sumergirnos en el agua? ¿Está bromeando, profesor?, exclamó la Chilindrina. No estoy bromeando, Chilindrina. Es parte de la prueba, respondió el profesor Girafales. ¿Y cómo vamos a hacer eso, profesor? ¿Cómo vamos a entrar en ese agua asquerosa?, preguntó el chavo. Con valor, chavo. Con mucho valor, respondió el profesor Girafales. Los vecinos se armaron de coraje y se dispusieron a entrar en la fuente. El profesor Girafales les dijo que se taparan la nariz y la boca y que nadaran lo más rápido posible. Uno a uno, fueron entrando en el agua, sintiendo el frío y el asco en sus cuerpos. Algunos sufrieron náuseas y mareos, pero lograron salir al otro lado. Lo logramos. Lo logramos, gritó la Chilindrina, eufórica. Sí, lo logramos. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer, dijo el profesor Girafales. El tercer símbolo, el del aire, estaba en la azotea de la vecindad. Al acercarse, vieron que había un fuerte viento que soplaba con violencia. El profesor Girafales les dijo que tenían que volar por el aire para llegar al siguiente símbolo. ¿Volar por el aire? ¿Está loco, profesor?, exclamó don Ramón. No estoy loco, don Ramón. Es parte de la prueba, respondió el profesor Girafales. ¿Y cómo vamos a hacer eso, profesor? ¿Cómo vamos a volar sin alas?, preguntó doña Florinda. Con ingenio, doña Florinda. Con mucho ingenio, respondió el profesor Girafales. Los vecinos se armaron de ingenio y se dispusieron a volar por el aire. El profesor Girafales les dijo que usaran paraguas y globos para impulsarse y flotar. Uno a uno, fueron saltando por el aire, sintiendo la adrenalina y el vértigo en sus cuerpos. Algunos sufrieron caídas y golpes, pero lograron llegar al otro lado. Lo logramos. Lo logramos, gritó don Ramón, emocionado. Sí, lo logramos. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer, dijo el profesor Girafales. El cuarto y último símbolo, el de la tierra, estaba en el sótano de la vecindad. Al acercarse, vieron que había una puerta de metal que estaba cerrada con candado. El profesor Girafales les dijo que tenían que abrir la puerta para llegar al jardín secreto. ¿Abrir la puerta? ¿Está bromeando, profesor?, exclamó el señor Barriga. No estoy bromeando, señor Barriga. Es parte de la prueba, respondió el profesor Girafales. ¿Y cómo vamos a hacer eso, profesor? ¿Cómo vamos a abrir esa puerta sin llave?, preguntó el chavo. Con fuerza, chavo. Con mucha fuerza, respondió el profesor Girafales. Los vecinos se armaron de fuerza y se dispusieron a abrir la puerta. El profesor Girafales les dijo que usaran palancas y martillos para romper el candado. Uno a uno, fueron golpeando el candado, sintiendo el sudor y el cansancio en sus cuerpos. Algunos sufrieron heridas y moretones, pero lograron abrir la puerta. Lo logramos. Lo logramos, gritó el señor Barriga, orgulloso. Sí, lo logramos.
Pero aún nos queda lo más difícil por hacer, dijo el profesor Girafales. Los vecinos se miraron entre sí, con una mezcla de expectación y temor. Habían superado las 4 pruebas y habían llegado al final del camino. Ahora solo les quedaba entrar al jardín secreto y descubrir el misterio que se ocultaba tras la maldición. El profesor Girafales les dijo que fueran con cuidado y que estuvieran preparados para lo que fueran a encontrar. Juntos, entraron al jardín secreto. Al entrar al jardín secreto, los vecinos se quedaron sin aliento al ver lo que había allí. Era un lugar hermoso y encantador, lleno de flores, árboles y fuentes. El aire se llenaba de aromas y sonidos agradables. Parecía un oasis de paz y armonía. Sin embargo, al avanzar por el jardín, los vecinos se dieron cuenta de que había algo que no encajaba. Había una zona del jardín que estaba rodeada por una valla de metal y que tenía un letrero que decía, "Prohibido el paso". El profesor Girafales les dijo que ese era el lugar donde se escondía el secreto de la maldición. ¿Qué hay detrás de esa valla, profesor?, preguntó Kiko. No lo sé, Kiko. Pero tenemos que averiguarlo, respondió el profesor Girafales. ¿Y cómo vamos a hacer eso, profesor? ¿Cómo vamos a pasar esa valla?, preguntó la Chilindrina. Con cuidado, Chilindrina. Con mucho cuidado, respondió el profesor Girafales. Los vecinos se armaron de valor y se dispusieron a pasar la valla. El profesor Girafales les dijo que usaran unas tijeras de podar para cortar el metal. Uno a uno, fueron pasando la valla, sintiendo la tensión y la intriga en sus cuerpos. Algunos sufrieron cortes y rasguños, pero lograron entrar al otro lado. Lo logramos. Lo logramos. Gritó el chavo, emocionado. Sí, lo logramos. Pero aún nos queda lo más importante por hacer, dijo el profesor Girafales. Los vecinos se miraron entre sí, con una mezcla de expectación y temor. Habían superado todas las pruebas y habían llegado al final del camino. Ahora solo les quedaba descubrir el secreto que se ocultaba tras la maldición. El profesor Girafales les dijo que fueran con cuidado y que estuvieran preparados para lo que fueran a encontrar. Juntos, se adentraron en el lugar prohibido. Al adentrarse en el lugar prohibido, los vecinos se quedaron horrorizados al ver lo que había allí. Era un lugar tétrico y macabro, lleno de huesos, sangre y restos humanos. El olor era nauseabundo y el ambiente era opresivo. Parecía un cementerio clandestino. En medio del lugar, había una lápida con una inscripción que decía, "Aquí yace el Chavo del Ocho, asesinado por sus propios amigos". Los vecinos no podían creer lo que leían. El Chavo del Ocho era uno de los personajes más queridos de la vecindad, un niño inocente y divertido que siempre hacía reír a todos. ¿Cómo podía estar muerto? ¿Y quiénes eran sus asesinos? El profesor Girafales les explicó que ese era el secreto de la maldición. Que hace muchos años, el Chavo del Ocho había sido víctima de un cruel juego por parte de sus amigos. Que lo habían engañado para que entrara al jardín secreto y lo habían encerrado allí. Que lo habían torturado y asesinado por diversión. Que habían ocultado su cadáver y su crimen durante años. Los vecinos se quedaron estupefactos al escuchar las palabras del maestro. No podían imaginar que sus amigos hubieran sido capaces de hacer algo tan atroz. Se preguntaban quiénes eran esos amigos y por qué habían hecho eso. El profesor Girafales les dijo que esos amigos eran ellos mismos. Que ellos eran los asesinos del Chavo del Ocho. Que ellos habían sido los responsables de su muerte. Los vecinos se quedaron petrificados al escuchar las palabras del maestro. No podían creer lo que decía. Ellos no recordaban haber hecho nada malo al Chavo del Ocho. Ellos lo querían y lo respetaban. Ellos eran sus amigos. El profesor Girafales les dijo que eso era porque habían borrado sus recuerdos. Que habían usado un hechizo para olvidar lo que habían hecho. Que habían vivido en la mentira y la negación durante años. Los vecinos se quedaron confundidos al escuchar las palabras del maestro. No podían entender cómo habían borrado sus recuerdos. Ellos no sabían nada de hechizos ni de magia. Ellos eran personas normales y corrientes. El profesor Girafales les dijo que eso era porque él se había encargado de borrar sus recuerdos. Que él había sido el autor del hechizo. Que él había sido el cómplice del crimen. Los vecinos se quedaron atónitos al escuchar las palabras del maestro. No podían creer lo que decía. Ellos confiaban en él y lo respetaban. Ellos lo consideraban su amigo.
El profesor Girafales les dijo que eso era porque él les había engañado. Que él había sido el instigador del juego. Que él había sido el enemigo del Chavo del Ocho. Los vecinos se quedaron furiosos al escuchar las palabras del maestro. No podían aceptar lo que decía. Ellos se sentían traicionados y engañados. Ellos lo odiaban y lo despreciaban. El profesor Girafales les dijo que eso era porque él los odiaba a ellos. Que él tenía una razón para hacer lo que hizo. Que él tenía un secreto que revelar. Los vecinos se quedaron expectantes al escuchar las palabras del maestro. No podían imaginar qué razón ni qué secreto podía tener. Ellos querían saber la verdad y la justicia. El profesor Girafales les dijo que su razón y su secreto eran el mismo. Que él era el padre del Chavo del Ocho. Que él había abandonado al niño cuando era un bebé y que nunca se había hecho cargo de él. Que él había sentido remordimiento y culpa por su acto y que había buscado al niño por años. Que cuando lo encontró en la vecindad, se hizo pasar por su maestro y trató de acercarse a él. Que cuando vio que el niño era feliz y querido por sus amigos, sintió celos y rencor. Que cuando ideó el juego, lo hizo con la intención de vengarse de todos ellos. Que cuando borró sus recuerdos, lo hizo con la esperanza de olvidar su dolor. Los vecinos se quedaron impactados al escuchar las palabras del maestro. No podían comprender su historia ni su actitud. Ellos sentían pena y horror por el Chavo del Ocho y por ellos mismos. Ellos se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una trampa y de una locura. El profesor Girafales les dijo que ya no importaba nada de eso. Que ya no había marcha atrás ni perdón posible. Que ya solo quedaba una cosa por hacer: terminar con todo. Los vecinos se quedaron aterrados al escuchar las palabras del maestro. No podían saber qué cosa quería hacer ni cómo iba a hacerlo. Ellos temían por sus vidas y por sus almas. El profesor Girafales les dijo que la cosa que quería hacer era morir con ellos. Que la forma de hacerlo era detonar una bomba que había escondido en el jardín secreto. Que la hora de hacerlo era ahora. Los vecinos se quedaron paralizados al escuchar las palabras del maestro. No podían creer lo que decía ni lo que iba a hacer. Ellos no tenían escapatoria ni salvación. El profesor Girafales les dijo que se despidieran de sus vidas y de sus sueños. Que se prepararan para el final y para el infierno. Que se arrepintieran de sus pecados y de sus crímenes. Los vecinos se quedaron mudos al escuchar las palabras del maestro. No podían decir nada ni hacer nada. Ellos solo podían esperar y rezar. El profesor Girafales les dijo que él también se despedía de ellos y de todo. Que él también se preparaba para el final y para el infierno. Que él no se arrepentía de nada ni de nadie. Los vecinos le miraron con odio y con miedo al verle sonreír con malicia y con locura. Ellos le vieron sacar un detonador de su bolsillo y apretar el botón. Entonces, todo explotó.